doctorando en Geografía de la Universidad de Huelva en España. Es profesor adjunto con dedicación exclusiva en la Cátedra de Geografía de los Espacios Mundiales y por extensión de funciones a cargo de la Cátedra de Geografía Social y Cultural de la carrera de Geografía y tesorero del Centro de Estudios de Asia y África. Es profesor asociado a cargo de las cátedras de Geografía Turística Universal 2 y Geografía Turística Argentina de la carrera de Turismo de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Es codirector del proyecto de investigación del SIUM, Entramado Sociocultural, Político y Económico entre Tucumán y el Espacio Afroasiático, Realidades y Proyecciones. Es autor de numerosos trabajos, destacándose la publicación de los libros titulados La inmigración en Argentina en el siglo XX, Japoneses, belgas y coreanos en Tucumán. Fue becario en el bienio 1997-98 en la Universidad de Huelva. Es vocal de la Comisión de la Coordinación Nacional de Argentina de ALADA y miembro titular de la Comisión de la Asociación Argentina de Estudios Coreanos y vicepresidente de la Asociación Belga de Tucumán. Lo escuchamos, profesor. Buenas noches. Vamos a hablar de la colectividad japonesa en Tucumán y en este caso tenemos que decir que a más de 100 años de la llegada de estos primeros japoneses a la provincia, estos han sido asimilados por la sociedad local. En la historia de este grupo migratorio en Tucumán se van a analizar distintas etapas de su inserción, siendo la actual la que refleja la pérdida de identidad con sus ancestros, debido, entre otros factores, a la falta de llegada de nuevos inmigrantes de este origen, a la exogamia de los comportamientos matrimoniales, a la desaparición de una institución como la Asociación Japonesa que nucleaba a los paisanos y a la pérdida del idioma, costumbres y tradiciones. En un mundo globalizado como el actual, el hombre busca preservar sus raíces y tener claros sus orígenes. La colectividad japonesa en Tucumán se encuentra ante el gran desafío de tratar de conservar y recuperar, aunque sea, parte de su bagaje cultural para las generaciones futuras y no perderse en el futuro inmediato. Es así que vamos a ver que la migración japonesa hacia la Argentina llega a 1886, los primeros inmigrantes de este origen al país, y va a unirse a esa gran oleada inmigratoria que está llegando al país de fines del siglo XIX, primeras décadas del siglo XX, y vamos a tener que estudiar las distintas coyunturas que van a ir haciendo de que lleguen nuevos japoneses a nuestro país y también a Tucumán. En el caso de Tucumán llegan los dos primeros japoneses en 1910, por lo tanto acá también ha cumplido más de 100 años la presencia de la colectividad en nuestro medio, y si bien es un aporte poco significativo desde el punto de vista numérico, pero con la inserción laboral, que ya la vamos a ver en las distintas etapas, van a dinamizar ciertas actividades económicas en nuestra provincia. También vamos a tener en cuenta que estas tres etapas, van a estar marcadas por las coyunturas que se van a dar. La primera etapa se va a extender desde 1910, cuando llegan los primeros inmigrantes, hasta la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Las causas de expulsión de Japón en ese momento se relacionaban con la búsqueda de paz, de tranquilidad y trabajo, con todas las guerras que venían sufriendo desde la guerra sino-japonesa, después de la guerra con Rusia y luego las guerras mundiales. Como ya lo dijo la doctora Onaja, la mayoría proviene de Okinawa y se van a dedicar a una actividad que hoy en día no vemos a ningún japonés en esa actividad en nuestro medio, y que es a los bares café. Esta actividad que es tan común para los tucumanos.
Tal es así que los dos primeros migrantes japoneses que llegan en 1910 vienen a instalar en Tucumán una sucursal del Café Paulista en nuestro medio, y rápidamente van a empezar a llegar también japoneses provenientes de Córdoba y Rosario. Desde ese momento ya la presencia japonesa va dejando algunas marcas en el hecho de este tipo de emprendimiento, puesto que cuidaban muy celosamente de que sean mitad argentino y mitad japoneses los que trabajaran en este tipo de comercio, para no ofender al pueblo que le daba acogida, ¿no? Y eso lo manifestaban en las entrevistas que uno le iba haciendo a miembros de esta colectividad. Llegamos así a la década del 20, de 1920, y frente a la Plaza Independencia, la plaza principal de San Miguel de Tucumán, se contaba con 5 bares café de japoneses, y encontrábamos en la ciudad entre 40 y 50 paisanos trabajando ya sea como mozo o aquellos que podían hacerlo como propietarios. Sin embargo, cuando comienza la competencia con los empresarios locales, van a dejar esa actividad y van a incorporar una nueva actividad. En la década del 30 van a empezar a abrir las primeras tintorerías en nuestra provincia. En 1933 se abre la primera tintorería en San Miguel de Tucumán, y paralelamente se van a abrir tintorerías también en otras ciudades del interior de la provincia, como en Monteros, en Concepción y Tafí Viejo. Esta migración va a ingresar por el puerto de Buenos Aires en ese momento, y van a vivir en casas de paisanos. Van a aprender el idioma local y también el oficio. De acá que las tintorerías va a ser la actividad que vamos a identificar a esta colectividad, y eso permanece hasta el día de hoy. El hecho de por qué la tintorería, ya que muchos de estos que eran okinawenses eran pescadores en su lugar de origen, pero este tipo de oficio no necesitaban manejar mucho el idioma, y entonces, porque no era necesario un diálogo muy fluido con los clientes, entonces esto le posibilitaba el hecho de este tipo de actividad. Por otro lado, estas tintorerías se van multiplicando porque estos paisanos llegaban y vivían un tiempo con estos inmigrantes por las cadenas migratorias, y entonces aprendían el oficio, y cuando podían se independizaban poniendo un nuevo local de este tipo. Vamos a ver también que en esta primera etapa la intención de los japoneses va a ser acumular cierto capital, porque tenían la idea de retornar a Japón. No pensaban en quedarse en nuestro país, y de allí que alquilaban tanto sus viviendas como los locales de las tintorerías. Y cuando ese alquiler, el contrato de alquiler terminaba, buscaban un nuevo punto y se iban desplazando, pero no estaba en ello la idea de adquirir las propiedades. Sin embargo, vamos a ver que esto también es un motivo, el hecho de querer retornar a Japón, de buscar retener las costumbres, las tradiciones, mantener el idioma en esta primera etapa, y van a tratar de mantenerse como un grupo en cierta medida cerrado. Pero acá hay otra característica. En 1914 ustedes saben que hubo uno de los censos nacionales en nuestro país, y estamos dentro de esta primera etapa, y en ese momento se contabilizan en San Miguel de Tucumán 26 japoneses, de los cuales 25 eran hombres y una sola mujer. Esto para tratar de mantener y de preservar la identidad de la comunidad. Los japoneses en esta primera etapa enviaban a sus hijos en el verano, especialmente a Buenos Aires, donde la colectividad era mucho más numerosa, para que se entablaran las relaciones y se pudieran concertar matrimonios.
Ustedes saben que en esa época los matrimonios se arreglaban, entonces de esa manera, para continuar manteniendo el grupo de alguna manera cerrado. También vamos a tener que en ese momento, la primera etapa, va a surgir la Asociación Japonesa de Tucumán, en un primer momento en 1923, ligada a la Asociación Japonesa Argentina, y después en el 38 va a obtener su autonomía de Buenos Aires. Es así que cuando llegamos a la finalización de la Segunda Guerra Mundial y con las consecuencias de la guerra para esta colectividad, se va a plantear acá un cambio en el hecho de que ya no está esa idea de retornar al país de origen. Y entonces cambian y empiezan a ver de cómo afincarse, y acá van a comenzar con otras pautas de comportamientos y esta inserción en la sociedad local. En la década del 50 va a ser el momento de la inmigración a gran escala. Luego de la Segunda Guerra Mundial, muchos japoneses salen de su país de origen, y en este caso también en esta segunda etapa, al menos acá en Tucumán, va a empezar como a equilibrarse en cierta manera el número entre okinawenses y japoneses. Ya no son mayoría okinawenses, sino también vienen de todo el país. Otra diferencia en esta etapa es que empiezan a llegar familias enteras. Ya no es una migración solamente de varones, primordialmente de hombres solos, como ocurría en la primera etapa. También en esta época va a surgir un emprendimiento muy importante, la fábrica Hitachi de pilas, en una localidad a 20 kilómetros de acá, que era de capitales japoneses, y que en un primer momento todos quienes trabajaban en ella eran japoneses. Pero a lo largo de la década del 60, los capitales se convirtieron en capitales mixtos, y luego con la coyuntura provincial de la gran crisis económica que hemos tenido a mediados de la década del 60, en el 66 se cierran 11 ingenios en nuestra provincia, y así como hoy estamos festejando, o en este año estamos festejando los 200 años del Bicentenario, Tucumán también está recordando los 50 años de cierre de estos ingenios. Esta situación va a hacer que esta empresa deje de tener capitales mixtos y pase a tener solamente capitales nacionales. Entonces, este aporte en su momento vemos cómo empiezan a modificarse y a redefinirse. Por otro lado, la Sociedad Japonesa de Tucumán en 1960 va a lograr la personería jurídica de la provincia, que es algo muy importante para esta asociación. No quiero entrar mucho en el tema de la asociación porque acá Luis va a desarrollar el papel que jugó en nuestra sociedad la Asociación Japonesa de Tucumán. Al decidir vivir en Argentina, cambian también y empiezan a adquirir las propiedades y se abren culturalmente, aceptando matrimonios mixtos, y muchos se convierten a la religión católica. En esta segunda etapa, las coyunturas van a llevar a la colectividad a insertarse a la sociedad argentina. Y en esa inserción van a tener un papel muy importante los hijos, quienes adquieren el idioma local en las escuelas, y entonces van a alcanzar un rol diferente a partir de tener una mayor participación en la familia. Algo que también es de destacar es que al haber cambiado esta postura de parte de la colectividad, la tintorería por lo general queda en manos del hijo mayor, y los otros hijos se empiezan a volcar a distintas carreras universitarias. Entonces se empiezan a insertar profesionalmente en el medio. Al final de la segunda etapa se va a introducir una nueva actividad económica, que es la de los viveros, la floricultura,
hacia fines de la década del 60, y entonces hoy en día las dos actividades que identifican a la colectividad son las tintorerías y el tema de los viveros, la floricultura. En la tercera etapa, que arranca desde 1970 a la actualidad, vamos a tener un movimiento totalmente distinto, y es justamente el retorno de los descendientes de estos primeros migrantes a su país de origen, debido a las coyunturas que vive Argentina, en donde piensan que en su país de origen van a tener mayores posibilidades, y frente a eso van a tener una actitud en este proceso de migración muy similar a lo que fue la inmigración. ¿Por qué? Porque se van a ir a Japón, pero no van a vender sus propiedades, van a ver cómo, si se pueden adaptar nuevamente a Japón, y si logran adaptarse, ahí sí van a vender sus propiedades y se van a radicar en el país oriental. Pero también vamos a encontrar otra característica similar en el hecho de que, como la inmigración, primero van a ser hombres solos que se van a ir a Japón, y cuando ven la posibilidad de establecerse, recién llevan a su familia. En la Asociación Japonesa, el presidente de la década del 70, del 80, va a realizar distintos censos poblacionales de la colectividad, y vamos a ver que en el 93 había 60 familias de origen japonés, con 25 personas nacidas en Japón y unos 250 nipo-argentinos. Los japoneses también van a ser portadores de una organización social característica, de normas, de valores propios que se van a conservar en cada una de las familias, y que esto van a ir moldeando los códigos de convivencia, el tema de la verticalidad o la jerarquización en el ámbito familiar y social, el respeto por los mayores y sus indicaciones, que Liliana ya lo comentaba cuando daba ese pantallazo de Japón. Lo han inculcado estos primeros inmigrantes a sus hijos y nietos. En la cultura japonesa se respeta y casi se venera a los ancianos, ocupando un lugar de privilegio en la mesa para comer o en el orden para darse un baño. También esto se va a ver de la actitud de los jóvenes hacia los mayores, del hijo al padre, y también de la mujer hacia los hombres, de la mujer hacia el marido. Pero en esta tercera etapa vemos que la lengua se va perdiendo, y los nietos y bisnietos en general desconocen el idioma japonés. Aunque paradójicamente, y esto nos va a reflejar Keiko, el idioma va a empezar a llegar a la universidad, se van a empezar a dar clases de idioma japonés, también en centros de lengua extranjeras que hay en la ciudad, y también en forma particular. Quienes imparten el idioma japonés son muchos de estos jóvenes que han tenido la posibilidad de llegar a Japón con alguna beca, de permanecer allá un par de años, y cuando retornan se vuelcan a enseñar el idioma. A modo de conclusión, con más de un siglo de presencia en Tucumán, la comunidad japonesa se fue adaptando y adquiriendo costumbres propias del medio una vez superada esa barrera idiomática. El por qué y el cómo llega responde a un proceso de inmigración directa desde su país de origen, o a un proceso de remigración cuando familias, habiendo vivido inicialmente en Buenos Aires u otras provincias, deciden migrar a Tucumán. También hay algunos que llegan desde el Paraguay, en lo que es la segunda etapa migratoria que hemos marcado a mediados del siglo XX. Han persistido en mantener rasgos que los vincule a su cultura, sin embargo la lengua materna se fue diluyendo en el uso corriente, y la educación ha producido esa integración a la sociedad local, ya que también los matrimonios se vuelven exogámicos y los valores y normas japonesas se van debilitando.
Los japoneses se caracterizan en la actualidad por no constituir un grupo cerrado debido a la tendencia a la exogamia y además ha favorecido su asimilación, la inserción de esas ocupaciones laborales que hasta el día de hoy la sociedad local los identifica. Finalmente, quiero hoy, antes de hablar de esto, pensaba que hace 27 años atrás era mi primer contacto, ya que estamos homenajeando a la Asociación Japonesa Argentina en su centenario. Hace 27 años atrás, cuando era estudiante universitario, hacía mi primer trabajo de investigación. Y ese primer trabajo de investigación era precisamente la colectividad japonesa. Y el informante a quien quiero dedicarle esta exposición es al señor Yasuo Muraki, quien fue presidente de la Asociación Japonesa de Tucumán a lo largo de la década del 70, del 80, y tengo acá al lado mío a su nieto que nos va a hablar de la Asociación Japonesa de Tucumán. El señor Yasuo Muraki, siendo yo estudiante, me sentó durante muchas tardes de sábado y domingo a traducirme el documento de toda la historia de la asociación y de la colectividad japonesa en Tucumán, que las tenía escritas en japonés para brindármelas y para que yo pueda, en ese segundo Congreso Nacional de Alada realizado por la Universidad de Tucumán, yo siendo estudiante, poder presentar la colectividad japonesa en Tucumán en el año 1989. Nada más y muchas gracias.